Muy buenas tardes a todos. Les agradezco infinito la puntualidad y la energía con la que retomamos esta segunda parte de la jornada y hemos visto pues todas las soluciones que nos ponen sobre la mesa las distintas administraciones. Hemos visto también cuáles son las necesidades de la industria para poder implementar toda esa transición energética. Y ahora lo que vamos a hacer es pues conocer de dónde viene la energía que utiliza nuestra industria. Contamos con dos grandes expertos, Pere Palacín, catedrático de la universidad, Ramón Llull y Juan Francisco Caro, director de Opina 360, que nos van a presentar el informe de dónde viene la energía que utiliza la industria. Gracias. Ahora sí, muy buenas tardes. Gracias por asistir al turno de tarde, que siempre es un poco más difícil que las jornadas de mañana. Voy a intentar ser extremadamente breve porque ya publicaremos el informe y para quien quiera podrá tener los detalles con mayor detenimiento. A lo largo de la mañana hemos hablado mucho de la energía y del sector de la industria, pero cuando hablamos de energía sobre todo se ha hablado de la energía desde el punto de vista de la generación, pero no tanto de la energía desde el punto de vista de la industria como consumidora. Se ha hablado en general de políticas, pero no tanto datos. Y lo que hacemos ahora es, con este informe que hemos elaborado en Opina 360, es aportar datos. Nosotros somos un instituto de investigación social y económica y hemos realizado un informe recogiendo datos oficiales sobre la energía que consume el sector. Nos preguntamos qué papel tiene la industria dentro del consumo de la energía de todo el país, cómo ha evolucionado en los últimos años, en qué nos diferenciamos de otros países europeos, por ejemplo, si estamos mejor o peor. E incluso tenemos también detalles de algunas comunidades autónomas. Luego ya mi compañero Pere Palacín entrará en más detalle en datos de Cataluña. Y lo que traemos son sobre todo datos de los balances energéticos, que es la estadística oficial con metodología de Eurostat, de la Agencia Internacional de la Energía, que recoge todos los flujos de energía desde las fuentes primarias hasta el consumo final, recoge también datos de los distintos sectores y además tiene en cuenta el autoconsumo, a diferencia de los datos de red eléctrica, que son los más habituales, que red eléctrica no recoge datos de autoconsumo. Por comenzar, el primer dato global es que la industria en España consume el 25,7% del total de la energía final del país. Es decir, la energía se lleva una cuarta parte la industria se lleva una cuarta parte de la energía global que consume España, por detrás de los transportes y por delante de los hogares, que no llega al 19%. Si nos echamos la vista atrás de cómo ha evolucionado este consumo en las últimas 2 décadas, vemos que la industria comenzó la década por encima del 30%, esto prácticamente suponía el 33% del consumo energético del país. En 2016 y a lo largo de la crisis de 2008 hubo un bajón y a partir de 2009-2010, prácticamente los últimos 15 años, se ha mantenido bastante estable, tanto en volumen, en torno a los 20 millones de toneladas equivalentes de petróleo, como en porcentaje, alrededor de ese 25% que veíamos en la pantalla anterior. Si nos comparamos con otros países europeos, en este caso con las economías europeas más industrializadas, vemos que la industria española es la cuarta mayor consumidora de energía del continente, por detrás de Alemania, Francia e Italia, y suponemos el 20% de toda la energía que consume la industria en Europa, y ese cuarto puesto es también el que le corresponde a España por el peso de su industria en el conjunto de la Unión Europea. Es decir, que estamos en el puesto que nos corresponde en volumen de consumo, con esos 20 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Si lo analizamos desde el punto de vista del porcentaje de qué peso tiene la industria dentro del consumo de energía final de cada uno de los países, pues España se sitúa precisamente en la media europea. Apenas hay una décima de diferencia, la media europea es 25,6%, estamos por detrás de países como Países Bajos o Alemania, que tienen un peso de la industria superior a esta media europea, y otros países industrializados como
Francia e Italia se encuentran con un menor peso que el que representa España, la industria española sobre el total. Traemos aquí también datos de un proyecto europeo que se llama Odyssey Moore, que hace un cálculo de la intensidad de la energética de la industria y que es cuántas unidades de energía se necesitan para generar cada euro de valor añadido en el sector. Lo que hace esta base de datos es homogeneizar los países porque se salvan las diferencias de precios, son datos calculados en paridad de poder adquisitivo y vemos que a lo largo de las últimas décadas la intensidad energética, es decir, la cantidad de energía que consume la industria para generar cada euro, tiende a ir bajando, pero esa bajada en el caso de España es menor que la media de la Unión Europea. Vemos que la gráfica es similar a la anterior e incluso en los últimos años España está por encima de esa media de la Unión Europea, por tanto, somos algo peor competitivos desde el punto de vista de las unidades de energía que necesita la industria para generar su valor añadido. Si, además de salvar las diferencias de poder adquisitivo, unificamos la distinta composición de las industrias europeas, si la industria de cada país fuera igual que la de la media europea, vemos que la diferencia es aún mayor. Pues saltaríamos a 0,089 en España frente a ese 0,080 de la Unión Europea. Es decir, que a igualdad de poder adquisitivo y a igualdad de industria, la industria española es peor competitivamente en consumo de energía con respecto a la de la media de la Unión. Entramos ahora en detalles del consumo de la industria por tipos de energía y vemos que la principal fuente de la industria española es el gas natural con el 43,5%. La electricidad se queda un poquito por debajo de un tercio, está en el 32,4%. El petróleo y sus derivados aporta algo menos del 12%. Y las renovables y biofueles están en el 9,9%. Cuando hablamos de renovables aquí como fuente de energía final, no están contabilizadas la eólica, la fotovoltaica y demás, porque son fuentes primarias. Aquí estamos hablando, en estos gráficos que veremos a continuación, cuando hablamos de renovables, es fundamentalmente biomasa, es energía de consumo final, que es para calor. Y también, echando la vista atrás de las dos últimas décadas, vemos que ha habido un paulatino descenso del consumo de petróleo, que paralelamente avanza con un mayor protagonismo del consumo de gas natural, y la electricidad, pues con sus altibajos, a lo largo de estas dos últimas décadas tampoco es que haya experimentado cambios muy notables. La industria no está consumiendo mucha, en proporción no está consumiendo mucha mayor electricidad. Y en cuanto a las renovables, vemos que a lo largo de dos décadas, pues sí que se ha duplicado el peso desde el 5 hasta prácticamente el 10% de la biomasa, pero bueno, pues se mantiene todavía por debajo del peso que actualmente tiene el petróleo. Hacemos también aquí la comparación con la composición del consumo energético de las principales industrias europeas. Vemos que España es la industria en la que mayor dependencia hay del gas natural, con ese 43,5% que mencionábamos, frente a Alemania o Francia, que tienen en torno al 36-39%. Pero si le sumamos el calor, que es una categoría que dentro de las estadísticas españolas no se contabiliza, pero sí que aparece en otros países, si le sumamos el calor a ese gas natural, realmente estamos en porcentajes muy similares, en torno al 43%. Y vemos que dentro de la electricidad el país que destaca en consumo para la industria es Italia, con un 43%. Eso sí, en renovables, en ese consumo de renovables para calor en la industria, sí que somos, entre las principales economías industrializadas europeas, la que tiene un mayor consumo, con ese 9,9%. Si hacemos ahora el cálculo de ese 9,9% de consumo directo de renovables, de biomasa, le sumamos la parte proporcional del consumo eléctrico de la industria que se genera con renovables, que en el caso de 2021, en los últimos años, era el 47%. Tenemos aquí un dato novedoso, y es que el 25,1% de toda la energía que consume la industria española
tiene origen renovable, sea directo, como vemos con las de calor, o por la vía indirecta de la generación eléctrica, y se han conseguido avances notables en los últimos años. Si hacemos este mismo ejercicio de calcular el consumo renovable de los subsectores de la industria española, vemos que el que alcanza un mayor nivel es en la industria maderera, con prácticamente 3/4 partes de la energía consumida con origen renovable. Le siguen el papel con el 43%, el grupo resto con el 43%, y ya se producen descensos más notables. Entre las que están por debajo de la media, pues están precisamente algunas de las industrias más intensivas en consumo energético, como pueden ser la química, en la que nuestra estimación es un poco más del 11%, la construcción, que está aquí contabilizada con el 13%, o los minerales también con el 13,5%. Haciendo de nuevo la comparación con las principales industrias europeas, vemos que España estaría ahora mismo como el país con mayor porcentaje de consumo renovable en la industria, por delante de la media europea y bastante por delante de competidores como Italia, que no llega al 20%, igual que Alemania, que no llega al 19%, o Francia, que apenas supera el 13%. Haciendo también una estimación de cuánto de ese consumo que hace la industria de la parte eléctrica procede de autoconsumo, a partir de los datos de APA renovables hemos estimado que en 2022 el autoconsumo eléctrico en la industria española rondó los 2.600 gigavatios hora, que supone tan solo el 3,5% de toda la energía eléctrica, no del total de la energía, sino solo la eléctrica, que consume la industria en nuestro país. Es decir, el autoconsumo todavía tiene un papel muy, muy minoritario dentro de la industria, a pesar del avance de los últimos años. Y como una pincelada de datos de comunidades autónomas, no todas las comunidades calculan sus balances energéticos, sí lo hacen las más industrializadas, y son los datos que traemos aquí, junto a algunos otros que nos sirven para la comparativa. Las comunidades están colocadas aquí por peso de la industria sobre su PIB regional. Vemos que la comunidad que mayor consumo, o sea, cuya industria tiene un mayor peso sobre el consumo energético de su comunidad, es Asturias, con un 69%. Navarra, País Vasco, Aragón están en el entorno del 35-38% sobre el consumo energético de la región, y Cataluña, con el 25,5%, está en la media del conjunto de España. En cambio, comunidades con un menor protagonismo de la industria, como puede ser Andalucía, pues están en el entorno del 32%, pero Madrid, por ejemplo, no llega al 8%. Y ya para concluir con estos datos, tenemos que, desagregando el consumo por cada una de las fuentes, vemos que hay perfiles muy distintos. Sabemos que cada comunidad autónoma tiene un perfil industrial muy diferente. Ahí vemos, por ejemplo, que en Asturias la mayor fuente de energía es el carbón, a diferencia de la Comunidad Valenciana, donde el 63% de la energía consumida procede del gas natural. Cataluña, por lo que destacaría, bueno, es la segunda entre estas comunidades con mayor consumo de gas natural, y en cambio tiene un porcentaje de renovables directos, fundamentalmente de biomasa, muy bajito, el 3,6%. Y cerramos con unas conclusiones muy generales, muy rápidas. Con estos datos lo que queríamos reflejar es que la industria es un pilar fundamental de la transición energética nacional, y que buena parte del éxito de la transformación energética de nuestro país va a descansar sobre la transformación del sector industrial. Si la industria no mejora en los próximos años y no progresa en esos objetivos nacionales, será difícil que los objetivos globales se consigan. Veíamos antes los datos de intensidad energética de la industria. Ya vemos que en los últimos años, aunque se ha mejorado, nos hemos quedado por detrás. Es decir, tenemos un dato peor, estamos por encima de la media europea, somos peor competitivamente en unidades energéticas consumidas por la industria. Es algo en lo que hay que mejorar, entre otras cosas con mejoras en la eficiencia energética. Y hemos visto datos de la evolución en las dos últimas décadas, y vemos que la evolución de la transición energética en la industria es muy lenta. Las renovables solo han crecido en 5 puntos en 20 años.
si tenemos en cuenta que los objetivos que marca, por ejemplo, la actualización del PNIEC es que se pase de ese 10% de renovables directas al 15%, más los avances en la electrificación, en la descarbonización de la electricidad, nos queda mucho que avanzar en muy pocos años. O sea que los esfuerzos que tenemos que hacer en los próximos años van a ser bastante intensos. Y ya por último, aunque se está avanzando en sobre todo los avances que hemos visto para alcanzar ese 25% de consumo renovable en la industria, viene por la descarbonización de la electricidad, y si no fuera por eso no se estaría avanzando tanto, porque la electrificación de la industria estamos viendo que a lo largo de las 2 últimas décadas apenas ha progresado, se ha mantenido un porcentaje bastante estable. Y hasta aquí los datos. Y Vera Palacín pues ahora abundará más en los detalles sobre Cataluña. Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? Primero agradecer a los organizadores del acto la invitación a participar. Yo, como Mariano Marzo, soy profesor no emérito, porque aún tengo que dar clases, me gustaría estar de pie para poder explicar mi presentación. Pero antes de empezar mi presentación, si la ponen, sí que querría hacer de profesor un momento de ustedes, porque hoy son mis alumnos. Y he oído unas cosas que las quiero aclarar. Para mí, el indicador de la intensidad energética no dice nada. Porque si un país cambia de actividad, cambia de consumos de energía, y el producto que genera es diferente. Es decir, si nos dedicásemos siempre a la misma actividad, ese indicador de intensidad energética sí que serviría para algo. Pero ahora no sirve para nada. Lo quería aclarar. Después, también he oído que Madrid no genera nada de renovables. No genera nada de renovables ni de no renovables. Todo es importación. Después sí que me gustaría también aclarar que el hidrógeno verde será una realidad. El hidrógeno verde es una falacia, porque si no tenemos energía verde para inyectarla a la red, ¿para qué lo vamos a gastar en producir el hidrógeno verde? Hagámoslo como lo dice el presidente de la EQT, hagámoslo de gris o de azul o de lila, no sé de qué color, porque ¿para qué vamos a perder energía para hacer una cosa que podemos hacer de otra manera? Y por último, yo les quería hacer una reflexión antes de empezar. Yo estuve 17 años en red eléctrica y era muy difícil hacer una línea de interconexión con los países vecinos. Era imposible. Era casi imposible. Yo empecé a tramitar en red eléctrica una línea el año 92 y después, por suerte, por desgracia, la inauguré yo como director general. Fue la inauguración el año 2015. Francia no estaba interesada. ¿Nadie se ha preguntado por qué está interesada ahora en hacer líneas de interconexión Francia y Europa? Es porque creen que el sur tendrá la energía más barata. Por eso quieren hoy líneas de interconexión. Dicho esto, mi presentación va sobre el presente y alternativas futuras de la energía eléctrica de Cataluña. No sabía muy bien cómo titularla, pero al final he puesto esta. El consumo de energía primaria por fuentes de energía en Cataluña, el 94%, digámosle así, a números redondos, es combustibles fósiles y energía nuclear. Concretamente, el 69% combustibles fósiles y la energía nuclear, el 25%. En cuanto a producción, ¿cuánta energía se produce en Cataluña? Si descontamos la nuclear, Cataluña es el 95% dependiente del exterior. Es decir, nos viene la energía de fuera. En cuanto a consumo de energía final por formas, productos petrolíferos son el 50%, el gas natural el 20% y las energías renovables el 3,9%. Aquella cifra que decíamos del 15% es de la producción eléctrica, no de la energía que consumimos de todo. La energía es muy amplia, es muy amplia. Ahí podemos ver a la gráfica a la derecha la evolución del consumo de energía final de Cataluña, prácticamente, salvo los vaivenes de las crisis y lo típico de la economía, la única que ha aumentado es la energía eléctrica. Por consumos, por sectores,
el transporte es el mayor consumidor, con el 45%, la industria está en el 25,5%, y si miramos la evolución, el que ha experimentado un gran consumo es el transporte. ¿Cómo consume la energía o qué energía consume la industria? La industria consume el 64% en consumo térmico y el 36% en eléctrico. ¿De qué fuentes? Básicamente gas natural, que representa el 48,5%, y la energía eléctrica el 35,7%. Las otras ya son... Aquí podemos ver cómo por fuentes cómo ha evolucionado. Prácticamente se ha eliminado el coke de petróleo y las otras tecnologías, las otras formas son similares. Todos ustedes son conocedores de aquellos objetivos 20-20-20. Los pongo aquí porque después me referiré a ellos. El año 2014 se hizo una revisión de estos objetivos europeos con estas cifras que tenemos a la derecha. Después de estos objetivos del 2014, los estados tuvieron que elaborar los PNIECs, los famosos PNIECs, los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, y España se comprometió, que encima sacamos buena nota, nos puntuaron muy bien, pero eso un profesor universitario lo tiene que decir así: cuando a un alumno le pones 3 problemas, 2 los tiene muy mal, uno lo tiene muy mal, tiene que sacar muy buena nota en los otros. Con que en emisiones estamos muy mal, es decir, nosotros vamos a hacer más de lo que nos manda Europa, para intentar compensar para probar ahí. Recientemente, en diciembre del 2019, Europa ha puesto nuevos objetivos. Los objetivos son 55 reducciones de emisiones, 38,4 eficiencia energética y 45 de energía renovable en el consumo final de energía. España ha actualizado su PNIEC, el 2023, y propone una descarbonización del 32% de reducción de emisiones. Cuidado, que hay que decir cómo estábamos en el 20. Teníamos que haber reducido el 20 y estábamos el 17 por encima. Y ahora decimos que vamos a reducir el 32 más adicionales, 17 más 32. La penetración de renovables tiene que ser el 48 y en cuanto a generación de electricidad, esas renovables tienen que ser el 81%. Aquí tenemos las gráficas. Ahora voy a presentar 2 tablas claves de ese borrador del PNIEC. Para mí son las 2 más expresivas y es donde prevé el Gobierno que tenemos que estar en 2030. En 2030 dice que tendremos 62.000 megavatios eólicos instalados. En rojo, yo he puesto ahí donde pone hoy, ¿cuántos tenemos? Tenemos en España 29.553. Eso significa que tenemos que instalar en los 7 años que quedan 32.000 megavatios. Esta cifra no aún asusta. La que asusta es la solar fotovoltaica. Tenemos 19.538 y tenemos que instalar hasta 76.000. Y sí que me gustaría que se fuesen al numerito esto que pone 3. Hoy tenemos 7 nucleares con 7.399 megavatios instalados y en el 2030 tendremos 3.181. Eso significa que habrá 4 de las 7 nucleares ahora en funcionamiento paradas. ¿Eso para qué? Básicamente para reducir las emisiones, que si se fijan donde incide muy importantes en el transporte y en la generación de electricidad, que la generación de electricidad baja muchísimo las toneladas emitidas. Pero ¿cómo estamos en Cataluña? Estamos en esos objetivos del 20, del 30, el año 20 y que no ha cambiado prácticamente hoy, Cataluña con energías renovables tenía el 9,9%. Teníamos que estar al 20, estábamos al 9,9%. El objetivo que nos puso europeo al año 2014, para el 30 tendríamos que estar en el 32%. El PNIEC del año 19 se comprometió al 42%. La revisión del objetivo europeo lo subió al 45%. Y el Estado español se ha comprometido ahora al 48%. Nosotros estamos al 10% y tenemos que llegar al 48%. ¿Cuál es la producción de energía eléctrica de Cataluña por formas? Cataluña, más o menos, de la generación de energía eléctrica solo genera entre el 15 y el 20%. Esta es la del año 22. Si fuésemos al año 19-20 seguramente estaría sobre el 20%. Evidentemente que el año 22 es un año hidráulico malo,
de todos es conocido, pero no pasamos de ahí. ¿Y quién la genera? La hidroeléctrica y la eólica. Al gráfico de las columnas podemos ver cómo han evolucionado la potencia instalada por renovables. Solo crece muy lentamente la fotovoltaica y la eólica, pero en una transparencia de continuación se verá más claro. En cuanto a la producción de energía eléctrica de renovables, quiero que se fijen en la gráfica de la derecha. La gráfica de la derecha, la roja, es, si yo descuento la hidráulica, la generación mediante renovables es prácticamente plana. Cuando yo le sumo la hidráulica sale ese azul con diente de sierra, que eso lo que hace es aumenta evidentemente, y ese diente de sierras le viene por si es un año seco o húmedo. Vayamos a la potencia instalada por tecnologías y he hecho aquí una comparativa entre España y Cataluña. Mientras en el año 2016 en España había 22.990 megavatios, que es la primera columna de la izquierda, y nos vamos a la última columna de la derecha, ahora hay 29.553. España ha instalado 7.000 megavatios adicionales. Cataluña teníamos 1.269 de eólicos y hay instalados 1.379. 1.379 que 90 viene su tramitación desde el año 2009. Del año 2009, que fue del decreto 147/2009, que fue un modelo concursal. Y en solar térmica, mientras España tenía en el año 2016 4.683, Cataluña tiene 736, y aquí le pongo un asterisco. Y Juan Francisco lo ha anticipado. Red Eléctrica no le suma el autoconsumo. En Cataluña le suma el autoconsumo. En Cataluña le ha sumado el autoconsumo, pero pasamos de 267 a 736. Entonces sí, he hecho una comparativa también con la comunidad vecina, porque tenemos Aragón aquí. Aragón en el año 16 tenía 1.906, hoy tiene 5.036 instalados de eólicos, ha aumentado 3.000. Nosotros, vuelvo a repetir, 110 en un montón de años. La solar fotovoltaica ha pasado de 169 en Aragón a 1.897 y 267 en Cataluña a 736, como he dicho. ¿Qué dice el Gobierno de Cataluña? Presentó el PROENCAT el día 4 de febrero del 2022 y dice que se va a electrificar la economía con un crecimiento considerable de participación de energía eléctrica, pasando del 17, que era un 25%, a un 34 en el 2030, un 57 en el 40 y un 76 en el 2050. Las energías renovables aumentan considerablemente el peso en cuanto a la producción de energía eléctrica, llegando al 2050 al 100% a base de renovables. Esta tabla también sale en el PROENCAT, y yo aquí solo quiero que se fijen en donde pone la flechita y lo verde abajo. En el año 2030 la producción de energía nuclear aún está, en el año 17 es superior, en el año 2030 ya hay alguna central que se empieza a parar, pero si se fijan en el 2040 ya aparece un cero. Para sustituir esa producción supone instalar 8.000 megavatios eólicos adicionales o 12.000 megavatios fotovoltaicos adicionales más el almacenamiento. Esto nos tiene que quedar claro, es decir, antes de abandonar una trinchera debemos saber a qué trinchera vamos y cómo lo hacemos. Esta es la evolución que prevé de instalación, dice de 2017 al 2005 se multiplicará por 18 veces la renovable instalada, pasando a llegar a 62.000 megavatios instalados. Aquí tenemos una transparencia que el PROENCAT empieza en la columna del 20 hasta el 50. Yo he añadido el 17 porque para explicar el futuro es importante también explicar el pasado, porque dices, bueno, ¿vamos bien o no vamos bien? Y me gustaría que se fijasen en los cuadritos de abajo verdes. Los cuadritos de abajo verdes, del 17 al 20, bueno, primero expliquemos que tenemos que instalar de fotovoltaica de tierra unos 19.000 megavatios al final y de eólica terrestre unos 21.000. Eso da unos números anuales, por periodos. En el periodo 17-20, Cataluña fue capaz de instalar 0,8 megavatios eólicos año.
y 25 fotovoltaicos año. Lo que prevé el PRENCAT es el PRENCAT es del 20 al 30, 496 megavatios eólicos año y 681 megavatios fotovoltaicos año. Tenemos las cifras de los 2 primeros años. El primer año, en los 2 primeros años, hemos conseguido instalar 55, que digo que 90 vienen, en total son 110, 90 vienen del año 2009. Pero del 30 al 40 ampliamos el ritmo y colocamos 1.200 megavatios eólicos año, 1.527 fotovoltaicos año, 800, y del 40 al 50 son 820 megavatios eólicos año y 1.072 fotovoltaicos año. Además dice que hay que aprovechar el 65% de potencial solar fotovoltaico de los tejados, con más de 500.000 instalaciones fotovoltaicas en los tejados. Claro, he puesto ahí un cuadradito, porque muchas personas, a lo mejor los 2 megavatios, esto es una cifra que, ¿cuánto será esto? Lo he traducido a metros y a una medida que sea, digámosle, que alguien la pueda comparar. La instalación de la fotovoltaica terrestre supone entre 29.000 y 33.000 hectáreas, que sería equivalente a 58.000 o 66.000 campos de fútbol, que son 90 por 50, o el equivalente a 29.000 o 33.000, estamos en Barcelona, d'Illes de l'Eixample. No sé si seremos capaces de hacerlo. Prevé el PRONCAT que ocupará el desarrollo de estas renovables un 2,5% de la superficie total. Es mucho o poco. Bueno, hablé con urbanismo para ver si podía conseguir una cifra de lo que hemos movilizado el humano en Cataluña, con carreteras, municipios, ciudades, trenes, toda la afectación. Hoy el hombre en Cataluña ha afectado el 7,5% del territorio. Esto es un tercio adicional. Vamos a una electrificación seguro. Lo marcan los objetivos europeos, el MITECO con su PENIEC, el PRONCAT también, todos los sectores se electrifican, es decir, la Generalitat de Cataluña también está con esto. Es una justificación de por qué tenemos que hacer renovables y cómo veremos las tenemos que hacer. Otro motivo que por qué tenemos que hacer renovables es, supongo que nos hemos preguntado los precios de la electricidad. Mientras el año 2021 el mercado tuvo un precio aritmético de 111,93 y el 2022 de 167,53, es fuente de lo MIE, se produjeron las subastas el año 21 y 22 y las subastas del 21, que al final quedaron casadas unos 6.000 megavatios, estaban dispuestos los promotores, porque sí quedaron casadas, a ofrecer la energía a 30 euros el megavatio. Por lo tanto, es evidente que tenemos que ir hacia ese camino. El año 22 los precios quedaron bajos y quedó muchos megavatios desiertos en esa. También he hecho un análisis si queremos movilizar todo el sector del automóvil, el pequeño, es decir, todo lo que son turismos de gasolina, gasoil, furgonetas, motocicletas, con fuentes de la DGT. Cataluña tiene 4.870 unidades, más o menos. La demanda de Cataluña aumentaría, la necesidad sería 9,5 a 10 teravatios hora año, que sería el equivalente a que la demanda crecería eléctrica un 21%. Esto sería necesario 1,25 nucleares adicionales, o bien, en aquellos que he dicho antes, 3.300 megavatios eólicos adicionales o 5.000 megavatios fotovoltaicos adicionales. Está clarísimo. Esto se ha ido al revés. Hacia atrás. Atrás, atrás. Con el botón de abajo, hacia atrás. No va. Pero termino enseguida, termino muy rápido. A ver si llego a la transparencia. El problema es la generación y cómo se hace llegar al consumo. Por lo tanto, yo he puesto aquí dos alternativas más una. La una es hacer un gran contingente de energía renovable en Cataluña y las líneas necesarias para llevarla al consumo, porque la historia no lo ha explicado. Siempre las fuentes están lejos de donde se consume.
Aquí hace falta un gran contingente en Cataluña y llevarla hasta donde se consume. O bien construir grandes líneas y que nos llegue la energía de fuera, de otras comunidades que pueden desarrollar estas renovables. Y esas, las dos, también necesitan un bombeo. O si no, digámoslo claro, solo hay una alternativa: nucleares y ciclos combinados. No lo escondamos, digámoslo, que lo sepa todo el mundo. Todo el mundo ha visto anuncios como estos que se oponen a proyectos renovables, a líneas, etcétera. Otro de los hándicaps que tenemos es los plazos. Hay una disposición ministerial que da unos plazos para las renovables, para su construcción. Las tramitaciones están muy por encima de los plazos que da esa tramitación. Y es la penúltima, transparencia. Hay que decir que los promotores también se pueden desincentivar. Tienen motivos para desincentivarse. Hoy en día, el incremento de la inflación en los tipos de interés, los proyectos no son igual de rentables. Otro tema es los elevados costes que los operadores del transporte y las empresas transportistas y distribuidores ponen a los promotores para conectarse a esa red. También sale la creencia que hay que soterrar. Dicen, una línea de 200 metros usted la puede soterrar. Soterrarla, una línea de 200 metros, cuesta aproximadamente 2.000 millones y solo se puede hacer en corriente continua. ¿Hay alguien que se atreva a justificar esos 2.000 millones en ese proyecto? Lo que hemos dicho, que los precios de la electricidad pueden bajar, por lo tanto eso también hará que los proyectos sean menos rentables y los emplazamientos cada vez serán, es decir, aquellas gráficas que poníamos que teníamos que poner más megavatios a los últimos años, si serán de peor recurso, porque los promotores no irán inicialmente no irán. Bueno, es la última transparencia, que son las conclusiones, pero casi, yo les he presentado los datos, las conclusiones casi son suyas. Yo le voy a poner las mías. Estamos frente a un gran desafío, creo que es una gran oportunidad, creo que puede crear mucho trabajo y hace falta una coordinación e implicación de las administraciones, las empresas, la ciudadanía. La transición energética no es una transición ideológica, es una transición tecnológica y la administración la debe liderar. La generación distribuida a pequeña y media escala no es suficiente. Vuelvo a repetir, solo hay dos alternativas más una. 2 más 1. El cierre de las 3 nucleares supone 8.000 o 12.000 megavatios y lo que sí que lo creo muchísimo, eso es la última de la línea, porque yo hice la tesis doctoral sobre esto y estuve 14 años en el operador del sistema. Los operadores del sistema y del transporte no pueden ser juez y parte de esta transición. Es decir, yo no puedo hacer una línea que a mí me interese. Tengo que hacer una línea para poder integrar la renovable. Es decir, cuando va un promotor a una renovable, le ponen exigencias que dice, este hombre ha hecho la carta a los Reyes Magos, pero de todo el país. Y aquí es espero no haberme pasado demasiado, perdonen por la después. Nos queda una mesa y tenemos que agilizarlo muchísimo porque tenemos que ser puntuales con la clausura. Vamos a hacer la foto de familia mientras preparamos la siguiente presentación. Muchísimas gracias.